nadie quiere quedar pegado con la deuda. La variable Delta se propaga en Córdoba. Se vienen las Pfizer en septiembre y Fernando Iglesias puso todo en su lugar. ¡Felices Pascuas! Otro día más en este hermoso y rascado país. Esta semana se disparó una discusión que hizo saltar a todo el mundo. La deuda externa y qué gobierno fue el que contrajo más. El tema viene desde hace rato y se van pasando la pelota a ver quién la agarra. La primera que pateó para afuera fue María Eugenia Vidal y el ministro Guzmán se la devolvió. ¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿En cuánto endeudaron en dólares a la Argentina? 100.000 millones de dólares. El pueblo lo sabe. ¿Existe una solución para resolver este problema recurrente? Lo discutimos con expertos. Como yo que nací grosso. También recibimos la visita del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las propuestas de su lista, principios y valores? Hoy en Fuego Amigo nos responde todo. Contestame, mírame y contestame. Además, mientras algunos dan más vueltas que propuestas, se nos vienen encima las PASO. Y ahora la educación se mete en la campaña. ¿Cuáles son los proyectos para fortalecer el área educativa? Lo analizamos ahora. ¡Wow! Nada, esto es una cosa de loco. Arranca Fuego Amigo, un programa que no se rasca. No sé si no nos rascamos. Yo creo que... Abran un vinito, que se viene un programa cargado de cosas. Acomódense. La gente se puede acomodar. ¿Por qué no se puede acomodar? Schurman, ¿estás incómodo? Se puso nervioso, Schurman. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Fuego Amigo. Bueno, hay andás, gente Schurman? que trabaja y gente que se rasca, ¿no? Y Caruso acaba de volver de vacaciones. ¡Qué fuerte! Acá y en la política, también. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Caruso, si están de acuerdo, el equipo técnico. La gallina turureta es un caso singular. Pero la cortina no es por mí. La cortina no es por mí. No es por mí. La gallina turureta es un Pero no se acomodan todos. ¿Por qué no hay derecho a acomodarse? Yo creo ¿no? que está bien, porque está por empezar el acto, digamos, ¿no? Y si efectivamente está incómodo y tiene que resolver un tema, lo tiene que resolver. Pero Por supuesto. hay lugares y lugares, ¿o no? Bueno, pero Diego, si estaba incómodo, Diego, loco. vos y yo sabemos que cuando estás ahí, Se resuelve así. me parece mal que lo estemos estigmatizando por esto. Después podemos hablar de cómo piensa, otras ¿Sabés cosas. qué, Caruso? Estoy de acuerdo con vos, pero mejor nos metemos con la campaña. La gallina. Bueno, campaña. A ver, estamos diciendo que están faltando propuestas de las cosas más elementales como generar laburo, educación, pero de verdad, hablar de educación, de ambiente, todas las cosas que venimos trabajando acá en Fuego Amigo. Hoy los candidatos se metieron con el tema de la educación, Schurman. Sí, se metieron en la educación, hablaron de educación. Yo diría poco de propuestas, ¿no? Me parece que son giros, temas vinculados a lo que es la pandemia, flexibilizaciones y demás. A mí me parece que todavía falta una discusión de fondo, falta una discusión de fondo, pero vamos a escuchar a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y después a María Eugenia Vidal, a propósito de este tema, y lo vamos a charlar un ratito con Pablo Caruso. A ver. Han caído mucho los casos y ha aumentado mucho la cantidad de vacunados. Sobre esa situación es que estamos presentando ante el Consejo Federal sugerencia de cambios en los protocolos de cuidado en las escuelas, lo que permitiría generar una mayor frecuencia en la presencialidad. Bien, ahí Bueno, estaba, ¿no? sí. Axel Kicillof. ¿Querés escuchar a Vidal primero o leer a Vidal? Leamos a Vidal, que tengo algo para decir después. A ver el tuit de Vidal sobre educación. Dice, educar para trabajar, esta es nuestra propuesta. Queremos que todos los chicos y chicas hagan prácticas profesionales. ¿Qué dice ahí? Perdón, que no leo. Profesionalizantes. Profesionalizantes que los preparen para la carrera
que eligieron. De esto hablamos, bueno, junto a Soledad Acuña, con los estudiantes de una escuela. Yo digo que la verdad es que parece que nos están tomando el pelo, porque este fue uno de los años más tristes para la educación. Hay 1 millón de pibes que no recuperaron todavía la presencialidad, que se quedaron afuera del sistema educativo. La brecha cada vez es más grande. Realmente lo que se ve, y lo puedo decir desde el territorio, pero también lo dice el estudio de UNICEF y los propios estudios del Ministerio de Educación, son lamentables. Así que la verdad que las propuestas bastante cortas. Yo voy a hacer la contraparte, ¿no? Que tiene que ver con este y además discurso vienen de María Eugenia ahora Vidal. a hacer campaña con la educación cuando nadie se preocupó de verdad, ni juntos, que hicieron solamente para pegarle al gobierno, pero no trajeron ninguna propuesta de a qué escuela volver, y este gobierno que tuvo las escuelas cerradas de forma desmedida, básicamente. Eso creo yo, no sé. ¿Listo? ¿Hago la contraparte? Hace la contraparte. Bueno, está María Eugenia Vidal también, ¿no? Con su discurso pro educación, aparentemente, cuando estando en la gobernación cerró escuelas. No, digamos, el gobierno de Mauricio Macri no invirtió en educación, más bien todo lo contrario, en infraestructura. Hay casos emblemáticos, muertes de por medio, producto de la falta de infraestructura en colegios allí en provincia de Buenos Aires, y alguna crítica, ¿no?, a los pobres con esta supuesta dificultad para llegar a las universidades, ¿no? Un descrédito para aquellas personas que a través de la educación pueden de alguna manera tener movilidad social y crecer dentro de un país. Yo creo que también hay un contraste en lo que se dice y lo que se hace, entre la preocupación por la educación en la campaña y lo que pasa cuando gobiernan. Me parece que ahí está un poquito la diferencia que mantengo entre el discurso de Vidal y lo que ha hecho siendo gobernador. Efectivamente se preserve la Yo salud. no escuché en todo ese tiempo que estuvieron las escuelas cerradas a Kicillof y al gobierno de la provincia decir a qué escuela iban a volver No, pero los esperá, pibes por cuando eso digo, vuelvan. una cosa es cómo se gestionó la pandemia. Y ahí puede haber distintas miradas. Yo creo que es injusto con el diario, no del lunes, con el diario del año siguiente, de 1 año y medio siguiente, saber qué era lo mejor respecto de las escuelas. Eso por un punto. Por otro lado es a qué escuela volvemos o cuál es el proyecto educativo que tiene nuestro país. Y ahí me parece que sí, son dos modelos completamente distintos. Primero es en términos presupuestarios. El gobierno de Mauricio Macri bajó por lo menos el 35% del presupuesto educativo en términos reales. Y esto está chequeado por la gente de chequeado, que al progresismo liberal le encanta. Y por otra parte, yo recuerdo a Esteban Bullrich, ministro de Educación, frente a empresarios, decir que él estaba en ese auditorio no como ministro de Educación, sino como gerente de Recursos Humanos, porque planteaba lo que plantea Vidal, que es que el mercado decida qué tipo de educación tiene que tener un país. Y eso es tremendo, es el Estado el que tiene que discutir en todas las instancias en las que efectivamente tiene qué perfil de estudiantes. Si los pibes van para aprender 3 o 4 cosas que les sirvan para la precarización laboral que plantean las empresas, o si efectivamente lo que se plantea es un desarrollo crítico de la sociedad que los contiene. Disculpame, pero al kirchnerismo tampoco lo veo discutiendo Pero eso. cómo no, sí, son discusiones realmente muy concretas en ese sentido y se han dado siempre. Bueno, no las Siempre veo se han dado. en la agenda de la campaña. Lo que pasa es que lo que vos criticás es la gestión de la pandemia. No, y eso es otro y la tema. agenda, Y eso es otro también. tema. No escuché, ¿vos escuchaste algún candidato? En este del caso Frente te doy de la Todos razón, hablar porque de lo qué que, escuela? ¿sabes por qué? Porque lamentablemente, y acá sí creo que hay una crítica hacia el oficialismo, lamentablemente lo que ha ganado es saber, bueno, cuántas escuelas se cerraron, cuánto tiempo los pibes estuvieron afuera de las clases, y no está eso en agenda. El gobierno debería tomar otra agenda, no la de la oposición, y efectivamente plantear qué modelo educativo Bien. quiere. Bueno, el debate sobre la educación, yo creo también que faltan propuestas de todos los candidatos. Ahí en algún punto sí los igualo. Quiero escuchar más debate, cómo mejorar la educación, que va mucho más allá de la flexibilización o el debate entre virtualidad y presencialidad. Totalmente, y lo hemos tratado acá en Fuego Amigo y lo seguiremos tratando, ¿no? Pero vamos a dar vuelta a la página porque... No tanto, porque al candidato que está acá le vamos a preguntar por esto. Bueno, damos vuelta a la página y la volvemos a dar vuelta porque le vamos a preguntar a Guillermo Moreno, el candidato que vino a Fuego Amigo, y lo presentamos de esta manera. Hoy en Fuego Amigo recibimos a Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional en la lista de Principios y Valores. Con una campaña gasolera, el exsecretario de Comercio quiere arañarle votos al oficialismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cree que hay lugar para un peronismo por fuera del Frente de Todos? ¿Cuáles son las propuestas de Principios y Valores? ¿Cómo piensa conquistar a los pibes y a las pibas que son el 20% del electorado? De todo esto y mucho más hablamos ahora en Fuego Amigo.
Le agradecemos a Guillermo Moreno que esté con nosotros. Bueno, yo criticaba de alguna manera a la exgobernadora Vidal y candidata acá en la Ciudad de Buenos Aires porque está hablando de una ley de emergencia educativa y cuando gobernó, de alguna manera ha cerrado escuelas, ha bajado el presupuesto. Entiendo que hay una contradicción, pero ¿cuál es la propuesta de Guillermo Moreno en materia educativa? Mire, primero resolvamos sobre la candidata Vidal. La señora, en una declaración muy extraña, dijo, ahora votennos porque aprendimos. Ergo, cuando gobernaron eran unos ignorantes, que es lo que decíamos. Ahora, ¿cómo sabemos que ahora aprendieron? Está en tu vida, no para experimentar. Pero bueno, vos sabés que yo te lo dije a vos, se enojaron. Macri era un gobierno... nos enojamos, sí, Moreno. se enojaron, ahí yo estaba sentado por ahí. Él fue un gobierno de vagos y de ignorantes. Y ahora lo más sorprendente que ha pasado con ese gobierno, que 3 gerentes, la señora Vidal, Santilli y Rodríguez Larreta, en una cosa notable dentro del sistema capitalista, le soplaron 3 gerentes el negocio al patrón. Nunca lo vi más. Si vos preguntás acá, nadie te va a contar una experiencia donde 3 gerentes le roben el negocio al patrón. Vamos a ver cuando el patrón vuelva qué va a pasar con estos gerentes. Con respecto a lo que puede decir la señora Vidal con respecto a educación, me parece que, en todo caso, para levantar un poco el plano del debate y que no quede como una situación que puede ser comprendida como el silencio otorga, yo no creo que todas las empresas quieran la precarización laboral. Creo que eso es una visión progre sobre las empresas, sobre la historia que no se termina de comprender. Yo hace 40 años que estoy en el mercado. Nunca conocí un patrón que me diga quiero explotar a los trabajadores, quiero que hace... Yo los que yo conozco, capaz que conozco solo empresarios peronistas, ¿no? Puede ser que sea un sesgo mío, ¿viste? Pero Guillermo, la discusión es si el mercado no conduce, conozco Guillermo. empresarios que lo que quieran sea precarizar a los trabajadores, ¿no? como unas situaciones profesionales. Mira, a esta altura del partido me parece que ni siquiera Funes de la Rioja, que acaba de asumir la presidencia de la UIA, tiene esas ideas. Hay una tensión en una economía que sea chica sobre la apropiación de la tasa de ganancia. Y es una tensión que se genera cuando la economía no crece. Ahora, en nuestro gobierno, que la economía crecía fuerte, todo andaba bien, digamos, hasta que llegó Kicillof la economía funcionaba bien. Eso estaba... está bien, fue así. Hasta que llegó Kicillof y devaluó, la economía funcionaba. Poquito mejor, poquito peor, tuvimos crecimiento hasta esa China. Yo ese proceso no lo veía. En el gobierno peronista que yo participé, se encontraba una armonía entre el capital y el trabajo. A ver, Moreno, pero se nos fue por las ramas y queremos saber si ¿Cómo tiene las ramas? Estamos hablando del núcleo duro. No, pero queremos saber si tiene algún proyecto con respecto a la educación. Y sí, ¿cuál? es lo que estamos hablando. Estábamos hablando de economía. Sí. Bien, y no hay duda que la educación está estrechamente vinculada al aparato productivo, sino ¿para qué educamos? Mis discusiones, y esto va a estar plasmado en nuestra propuesta, en su momento las tenía, no eran discusiones, eran debates que podíamos tener, en su momento era ministro Filmus. Entonces, desde el área de economía se le decía, mira, ¿no te parece que los pibes que salen de la escuela secundaria en la curricular deberían tener algo parecido a evaluación de proyecto? Que vos le enseñes a los pibes qué es un remito, qué es una factura, cómo es una evaluación del proyecto, cómo es un cash flow, un plan de actividades, cómo se saca un crédito en un banco, cómo se pide una chequera, cómo se arma un plan de negocio. Y ese es un debate que se suele tener con los expertos en educación, que a veces no están vinculados al mundo de los negocios. Y a mí me da la sensación que incluso en la primaria, porque hay muchos emprendedores que solamente terminaron la primaria, sí, debería haber un sesgo hacia la producción. Ahora, si vos me querés explicar acá si la curricular de geografía o si matemáticas, si vas a trabajar, bueno, me parece que... Pero no perdón, Guillermo, la discusión no es si efectivamente a los pibes no hay que ayornarnos a los nuevos laburos y a la economía del futuro que se viene. La discusión... Yo no dije eso. No, porque recién hacías una referencia... O lo resuelve el Estado,
O lo resuelve el Estado o lo resuelve el mercado, que lo que están buscando las empresas es la precarización laboral. Eso dijiste vos. Si se pasa el tape vas a ver que hablaste de precarización laboral. Y por eso digo, yo no conozco empresarios que me vengan a manifestar que quieren precarizar a los trabajadores. La verdad que no los veo. Puede ser que yo me encuentre solamente, mis esposas y las pocas novias que tuve en mi vida, todas peronistas. Puede ser que los empresarios que haya conocido en mi vida, todos peronistas. No te digo que no los hay muchísimos. Y puede ser que él se vincule únicamente con empresarios progresistas, neoliberales, qué sé yo, que quieren precarizar. No es mi experiencia. Yo respeto a los empresarios y el peronismo no hace una dicotomía entre trabajo y capital. Armonizamos. Los peronistas armonizamos el capital y el trabajo. Y en esa armonización de capital y trabajo tiene que insertarse el sistema educativo. Bien. No es lo mismo pasar desde una contradicción, donde aparentemente vos tenés que lidiar con esa contradicción sin anular a ninguno de los contrarios, y ese es el problema de Alberto. ¿Viste? Plantea la contradicción y no anula a ninguno de los contrarios, entonces va. Y al final hace un decreto, saca una foto, todas esas pavadas que vemos. El peronismo es la armonía. Entonces, la educación en función de la armonía del capital y el trabajo. Y en y esta la vamos armonía, consiguiendo. ¿cómo van a hacer para ¿Perdón? generar, en esta armonía que vos La que vamos a proponés? buscar, sí. La que van a buscar, exacto. ¿Qué van a hacer para generar más trabajo? Mirá, ¿Qué propones? Sí, de eso no hay. Lo primero que tenés que hacer es lo que hicimos. En este siglo, los únicos que fuimos exitosos fuimos los peronistas. Fracasaron los radicales, no hay duda de eso. Fracasaron los radicales siempre en el gobierno anterior. Y está fracasando el progresismo socialdemócrata en este gobierno. ¿Por eso decís en tus spots, el progre ya fue? Sí, ¿Hay un claro, spot? claro. Esto es el fracaso del progreso, el tercer fracaso consecutivo de la dictadura para acá. Alfonsín, la alianza y esto. Que los muchachos del Frepaso, los que le da la biología, otros están más grandes. Pero aquellos muchachitos que eran muchachitos del Frepaso de la alianza son los que hoy están en el gobierno. Es la misma cabeza, es la misma visión económica. Por eso es una continuidad de lo de Macri, que a su vez, salvo los 2 primeros años de Macri, que se metió con el precio de la comida, es una continuidad de Axel Kicillof. El que fue a arreglar con el Club de París, el que quiso arreglar con los fondos buitre, el que arregló con Repsol porque tenían que darle unos bonos y ser descontados en el mercado, y devaluó, fue Axel. Después vino Macri, se metió con el precio de la comida, hizo un desastre. Después vino el Fondo Monetario, le puso orden, entró en un esquema neoliberal y ahora volviste a un esquema socialdemócrata que es exactamente lo mismo en términos económicos. Pero vos, ¿cómo vas a generar trabajo? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que hicimos. Lo que hicimos fue poner orden en la economía. Tenés que recaudar más de lo que gastás y tenés que venderle al mundo más de lo que comprás. Esto es muy fácil decirlo, hacerlo hay que tomar las decisiones que hay que tomar. Cuando vos ordenás la macroeconomía, generás mediante la administración de comercio, llamalo como quieras, un acuerdo de precios, salarios, tarifas, etcétera, etcétera, para ordenar los precios relativos. Esos precios relativos se ordenan si vos hay 2 precios de la economía, porque el orden macroeconómico te permite salir de toda esta estupidez de 20 tipos de cambios distintos, que la tasa de interés, todo esto se ordena por la lógica del ordenamiento de la economía, como ya lo hicimos. Hay 2 precios de la economía que vos tenés que administrar correctamente. La energía, de ninguna manera la energía puede estar $1 el litro de gasoil del dólar de exportación, de ninguna manera. Lo máximo que admite el aparato productivo argentino son 60 centavos de dólar. Y lo otro que tenés que resolver es el costo de los alimentos, no el costo tuyo, el costo de producción. En el costo de producción hay un precio relevante que conforma ese costo, que es el precio del alquiler. El 30% del costo del alimento, esto es, de lo que recibe el tambero cuando vende el litro de leche, es el alquiler. Como vos no tenés 2 precios de leche, no tenés un precio de leche sobre la tierra alquilada y un precio de leche sobre la tierra que no está alquilada, obviamente el precio se arma para que vos puedas pagar el alquiler. Ahora, cuando vos, tu hijo, compran un litro de leche, le estás mandando sobre el costo total del litro de leche el 33% por el alquiler de la tierra. Es insostenible en el sistema capitalista. Sí. Tan insostenible
que hasta la propia sociedad rural lo está conversando con nosotros. Bien, otro tema que... ¿Se entendió lo que dije? Un poco sí. Sí, o sea que nos pusimos de acuerdo que no pueden seguir ganando lo que ganan por el alquiler los muchachos que se la llevan sin trabajar. Este es un avance enorme, enorme, enorme. Si nosotros resolvemos el costo del alquiler de la tierra en el precio de los alimentos, con lo mismo que estás cobrando hoy vos, te sobra plata. Pero tenés formadores de precios que va más allá de eso, Guillermo. No, no, esas son todas tonterías No hay formadores de precios. Pero tonterías Nos queda propias. Yo poco fui tiempo. 7 años secretario de Comercio. Lo único que me falta es que me vengan a explicar cosas que no existen en el mercado. No hay formadores de precios. Pero por favor, no saben ni de lo que hablan cuando hablan de eso. Por eso hablo de costos. Moreno, no se me enoje. Por eso, pero que ¿qué me queda enojo? poco. Vos cada vez que vengo acá y hablo con él, pensás que me estoy enojando. ¿A qué te cuentan acá por la cucaracha que me estoy enojando? No me enojo. Lo que le estoy diciendo es, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Por lo menos déjame que en algún lugar tenga alguito de autoridad. Alguito, no digo la autoridad, alguito. Los conocí a todos. Todos pasaron por mi despacho, hasta Franco Macri. Todos pasaron por mi despacho. Los conozco a todos. Con todos interactué. Esa tontería de los formadores de precios no existe. Cuando hay un secretario de Comercio que hace lo que tiene que hacer, olvídate, ni Pagani, ni la Serenísima, ni la empresa, ni Madanes en Aluar, ni Roca en Techín. Olvídate, esas son tonterías, con todo respeto te lo digo, para tratar de generar un discurso y un aplauso fácil. Vos te metés con los costos y eso se termina. Moreno. No tengas ninguna duda que es así de fácil, pero tenés que trabajar, tenés que trabajar. Nosotros entramos, Sí. durante mucho tiempo a las 4 de la mañana a la Secretaría de Comercio, a las 4 de la mañana. Después empezamos a entrar a las 5, a las 6, hasta que finalmente la hora de entrada entre las 7 y las 8. Nos queda poco tiempo, por eso lo estaba llamando. Aires ya. Sí. Lo que me pide la gente, Moreno, por favor, que no me chorree más. No me gusta que me roben más. No cobro la jubilación y me la roban, nos matan los chicos. El primer proyecto de ley es declarar la emergencia en seguridad. ¿Sabés para qué? Para que aquel gobernador que lo decida, espero que Kicillof lo haga, le pase el mando de la jefatura de la policía de la provincia al presidente. ¿Sabés para qué? Para que no tenga que venir Bernie más acá a decir que el problema es la falta de coordinación entre la policía de la provincia y la policía y la federal o la gendarmería. Eso es lo que pide la gente. Ahora, Sí. si vos querés saber si nosotros tenemos que hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, te digo que sí. No hay ninguna posibilidad de hacer un modelo de desarrollo económico peronista sin ocuparte del ambiente, porque Perón lo explicó en el 74. Entonces, si hay alguien en la Argentina que tiene claro, vos leíste la encíclica del Papa, ¿no? La primera, ¿a qué se dedica? Bueno, si hay alguien que entendemos lo que hay que hacer con el ambiente Bueno, en un pero ahora modelo de está al horno desarrollo... el ambiente y ¿Perdón? no, que digo que el ambiente está al horno y el peronismo ya gobernó muchas No, veces. no, mientras gobernó el peronismo el ambiente estaba bárbaro. Ahora el horno no está para bollo. Cuando gobernó el peronismo la gente estaba feliz. Vos comías asado una vez por semana, te alcanzaba la plata, llenabas el tanque de nafta del auto para un fin de semana largo y no tenías que sacar un crédito. Cuando vuelva el peronismo y se termina este gobiernito socialdemócrata, vas a ver cómo volvés a ser feliz. Vos tenés fe que cuando gobierna el peronismo, los viernes a la noche, sabés cómo, es todo fiesta. Moreno, gracias por No, estar gracias con a ustedes. nosotros. Che, la ¿Qué lista, pasó? la 314. Sí. Votala, ¿te la dejo para que la vote? A ver. ¿O te quema? ¿Te quema? Mostrala en cámara. Mirá qué linda lista, mirá. Mirá qué linda lista vas a poner. Hoy se quejaron los muchachos del Frente de Todos por los colores. ¿Sabés qué dijo el juez? ¿Qué dijo el juez? ¿Qué pensás vos? Si el Frente de Todos se queja por los colores. Sí. Porque ¿Qué viste pasa? que dice que... Y el juez federal, ¿qué tendría que haber dicho? ¿Le da la razón al Frente de Todos o a nosotros? Los muchachos que dicen que la justicia está todo intrusada. Sí. ¿A quién le dio ¿A la quién razón le- el a juez? ustedes? ¿Viste? Es interesante lo que está pasando en la justicia.
El Frente de Todos se quejan de nuestro color y el juez dice, déjense de bromar, che, Bueno, déjense de Moreno, lo bromar. seguimos en otro ¿Vas a día, votar? Sí. Hay muchos temas para hablar, ¿eh? Y sí, pero se empieza... Nos quedan hasta juegos afuera, pero bueno, para la y próxima. bueno, ¿qué querés que haga? Vos Bueno, me haces igual la pregunta, yo le contesto. invitamos a que se quede porque vamos a hablar Dale. un poquito de la deuda ahora. Dale, ¿eh? vamos, Así me que se quedo. quedan un rinconcito, Sí, pero me lo quedo. presentamos de esta manera. Dale, vamos. En un nuevo capítulo de La Grieta, esta vez la discusión se disparó por qué presidente y qué gobierno tomó más deuda que el otro. La billulla, el fazuli. En este caso, la primera en tirar la piedra fue María Eugenia Vidal, aunque enseguida el ministro de Economía, Martín Guzmán, la desmintió. Alberto Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30.000 millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri. Son datos, son hechos. Que sigan hablando. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño absoluto! ¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio? 100.000 millones de dólares. El pueblo lo sabe. Y además redobló la apuesta. ¿Cuánto endeudamiento en dólares tomó nuestro gobierno? El gobierno de Frente de Todos, 0. Nosotros no nos endeudamos en dólares. La puja por la deuda viene picante desde hace rato. Miren lo que pasó en apenas 4 años. Del 37,4 a fines del 2019, el 72,6 del Producto Bruto. Casi duplicaron. El problema de la deuda externa nos acompaña desde 1822 y es un tema difícil de resolver. ¿Es posible encontrar una solución? Bueno, un temita siempre difícil, ¿no? Pero nos van a... Como que pide la Argentina, ¿y para qué se usó esa plata? Bueno, comienzo diciendo que la discusión de estos días está muy caliente, pero me parece que es una discusión pobre, porque no nos ayuda demasiado a entender la importancia del problema, discutir si Macri o si el gobierno anterior tomaron más deuda, me parece que no nos ayuda a entender de qué naturaleza es ese problema y qué es tomar dinero, tomar capital afuera, ¿no? Y yo creo que cuando uno mira eso, bueno, hay una historia larga. Hay un capitulito al que vos hacés referencia, muy chiquito, en la década de 1820, la primera vez que el Estado de Buenos Aires, todavía no la Argentina, toma dinero en Londres, pero es un capítulo aislado. Pero después viene un momento que es muy, muy importante, que es el que arranca más o menos hacia 1860 y se prolonga hasta 1930, en el que la Argentina es un país que toma mucho capital en los mercados del Atlántico Norte, en Londres sobre todo, ¿no es cierto? Y la pregunta ahí es, bueno, ¿fue malo o fue bueno? Y cuando uno mira, primero, fue mucho dinero, a punto tal que la Argentina fue el país que más deuda tomó en América Latina, y la deuda argentina, la inversión extranjera en Argentina, el dinero que vino a la Argentina en parte a financiar el Estado, también a financiar actividades privadas, fue equivalente al del resto de los países de América Latina juntos. Fue mucho. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué? Por eso te Esa preguntaba por es el la primer pregunta capítulo, importante, porque- es decir, ¿qué rentabilidad tiene el tomar deuda, endeudarse en determinadas circunstancias? Y cuando uno mira esa Argentina, ¿qué se ve? Bueno, fue el país de América Latina que más creció, por lejos. Y gran parte de ese crecimiento, no todo, pero una parte se explica por el hecho de que ese dinero que vino a la Argentina vino para expandir la capacidad productiva de la economía. Tuvimos en ese momento puertos, ferrocarriles, infraestructura básica, escuelas. Si alguno de ustedes fue a una escuela en Capital, una escuela pública, probablemente se construyó en esa época. Es decir, lo que la Argentina construyó gracias al endeudamiento externo, a la toma de capital externo, fue una infraestructura muy importante para elevar el nivel de vida de la población y sobre todo para multiplicar la capacidad de crecimiento Ahora, de la es un economía. contraste con lo que pasa ahora. Hoy es una bola de nieve, y le pregunto a Delfina, es una bola de nieve imparable, y en verdad las consecuencias de esas deudas no tienen nada que ver con el crecimiento, más bien todo lo contrario.
Yo diría en primer lugar que tenemos que diferenciar esa toma de deuda externa de la que se está, entiendo, refiriendo Roy y lo que se llama el financiamiento interno, ¿no? El financiamiento en pesos. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que en los procesos de desarrollo de la Argentina y particularmente a partir de la globalización financiera del 72, los episodios del 70, en los 90, los 80, vemos que el endeudamiento externo estrangula la economía argentina, sobre todo cuando termina siendo destinado a financiar la fuga de capitales y no un proyecto productivo, ¿no? Lo que diría es que en los últimos 2 años, desde que asumió el ministro Guzmán con la gestión de Alberto y de Cristina, la realidad es que se está conteniendo el aumento de la deuda en dólares con un proceso de renegociación abierto y que se está regularizando el endeudamiento en pesos. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri se fue defolteando su deuda en pesos, ¿sí? Entonces, en esa situación de estrangulamiento externo y interno, el gobierno tuvo que afrontar una pandemia. Una pandemia que los restos de los países del mundo financiaron con endeudamiento. Entonces, tenía la gran dificultad, recordemos, el IFE 1, el IFE 2, el IFE 3, el ATP, programas de crédito cero, programas de ampliación de hospitales, todos esos programas que tuvo que hacer y que, por supuesto, seguramente mucha gente que nos escucha, de llevar supuestamente ese famoso sinceramiento de precios, que lo único que hizo fue llevarnos de un régimen de 30% de inflación, más o menos, a un régimen del 50%, que es lo que estamos manejando ahora. Ahora, Iván, puedes responderla a Delfina, pero te sumo esta pregunta. ¿Cómo se hace para vos, según tu mirada, para que la Argentina genere dólares, crezca la economía y sea un crecimiento con inclusión, digamos, que derrame a todos los sectores? Bueno, una pregunta enorme, ¿no? Sí, digamos. Además tenés que explicar las caras que ibas poniendo mientras hablaba Delfina, que me interesaría saber, ¿eh? Ya nos conocemos. A ver, antes del año 2015, la inflación, como decía, era de un régimen del 30% anual. Teníamos una de las inflaciones más altas del planeta, porque se emitía dinero. Discutir eso ya me parece que es meternos en las discusiones más básicas, pero es muy interesante lo que estamos charlando y yo respeto mucho a mis interlocutores. Decía Roy que en un momento nos endeudamos y la economía creció. Vamos a aportarle datos a eso. Entre el 2011 y el 2021, la deuda en dólares, la deuda medida en dólares, puede ser en pesos, puede ser en celulares, pero medida en dólares, aumentó 180.000 millones. Entre el 2011 y el 2021. En el 2021, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, vamos a tener un PBI per cápita del 17% menos que en 2011. O sea, nos endeudamos un montón y nos caemos. O sea, todo lo contrario de lo que en algún momento fue. ¿Y qué dice Roy? ¿Sabes lo que pasa? Que antes nos endeudábamos y gastábamos en puentes, en infraestructura, etcétera. Bueno, Roy, levantá la mano si no te sentís representado por lo que dice. Yo creo que estoy aportando a lo que dice. Entonces, hoy el gobierno se endeuda y 7 pesos de cada 100 pesos que recauda, 7 de cada 100 van a obra pública. Entonces, vos te endeudas para financiar gasto público. Esto realmente no puede ser discutido. Pero obra pública es infraestructura. Estamos hablando de alcantarillados, estamos hablando de puentes, estamos hablando de financiamiento de infraestructura de hospitales y de educación. La obra pública es una inversión en capital, no es lo mismo que un gasto corriente si queremos discutir en esos términos. Pero justamente estoy diciendo eso, estoy diciendo, de 100 mangos hay 93 que son gasto corriente. 7 van a la obra pública. Explícanos a todos, digamos, a qué va la plata. Quiero decir, si el gobierno toma, si el gobierno le ingresan 100 pesos y 7 van a, no sé, hacer una ruta. Sí. Que es lo que se dice que, bueno, que aumenta la capacidad productiva del país. Bueno, son 7 nomás. El resto va a pagar jubilaciones, a pagar a la policía, eso justamente a pagar la pauta oficial, a pagarle a los medios públicos, las pérdidas de aerolíneas argentinas. Entonces, cierro con esto. Si vos te vas a endeudar, vas a pagar gasto público. La deuda sale del gasto público. Y el gobierno de Mauricio Macri tuvo déficit fiscal por los 2 primeros años equivalentes al último año de Cristina. Y eso hizo que la deuda creciera. Cuanto más déficit tiene la Argentina, más aumenta la deuda. Es simple, digamos. No es ni economía, es contabilidad básica, de 4º año del colegio. No, a mí de nuevo, el planteo que hace Iván vuelve a confundir, yo creo, a la audiencia entre dólares y pesos y cómo se financia ese endeudamiento. Yo creo que el debate interesante es desmitificar que el endeudamiento en sí mismo es algo malo si se usa para un modelo de producción. Creo que eso necesitamos saldarlo como sociedad argentina, porque efectivamente
es una sociedad que tiene un 50% de pobreza, que tenemos 10% de desocupación, que necesitamos crecer, que necesitamos generar trabajo y que para eso necesitamos inversión. Necesitamos que el financiamiento externo llegue a la Argentina, que las pymes puedan importar a todos los niveles, que las grandes empresas tampoco tengan restricciones y todas las restricciones que estamos viendo hoy sobre el sector productivo, que, valga la aclaración, está a niveles prepandemia, pero sin embargo tiene dificultades producto de esta famosa restricción externa, de la dificultad de generar los dólares, porque los dólares cuando están, porque la Argentina es un país rico que los genera, o se van afuera o no tenemos profundidad en nuestro sistema financiero para que las empresas ricas... ¿Qué tasa paga la deuda en pesos hoy? ¿Qué tasa está pagando la deuda en peso promedio? ¿30 y pico %? Un poco más debe estar. La última 30 y pico licitación. %, y la inflación es 50. O sea, hoy el que invierte en pesos está perdiendo. La verdad es que, O sea, que las licitaciones que está llamando el Es lo Tesoro mismo que están defoltear siendo... eso. Hay una cosa, me parece que te debería satisfacer intelectualmente, que es que este Banco Central ha empezado a desarmar, por ejemplo, la bomba de las LELIQ, las burbujas del financiamiento. Se está esterilizando el mercado a pesar del financiamiento que tuvo que hacer para el Tesoro. Y al mismo tiempo es el Tesoro el que está tomando esa deuda con financiamiento interno. Por supuesto, hay una gran bomba que teníamos, que era qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que acá la discusión es, insisto, ¿cómo hacemos para crecer? Porque me parece que es un poco de debilidad intelectual, o no es justo intelectualmente lo que plantea María Eugenia Vidal de discutir de nuevo sobre si el problema es la deuda de Macri o de Alberto Fernández, cuando no hay un proyecto de desarrollo económico y de crecimiento, Bueno, que es lo que ahí necesitamos vamos la de gente. nuevo a Roy, que Roy está levantando la... levantó el dedito, sí, ¿no? tenés muchas cosas que decir. Yo sé que faltan 2 semanas para las elecciones. Esto tiñe toda la discusión. Lo cual es tremendo, porque Es coincido con tremendo, vos que se es degradan legítimo, los debates. no tengo problema con eso, pero yo creo que también tenemos que tratar de pensar en organizar una discusión que expanda la capacidad de comprensión de los problemas, ¿no es cierto? Y entonces, si discutimos si Macri o si Cristina o si Moreno, etcétera, me parece que no vamos demasiado Pero lejos. son dos con la proyectos. educación. Pero Pará, perdón, pero sí. son dos proyectos de país distintos que están en Espera un poquito, juego. pará. Que Yo no, termine Roy. no subestimaría la discusión política ni electoral de los proyectos de endeudamiento que tiene cada espacio político. Cuando uno mira qué pasó con el endeudamiento argentino, lo que se observa es que hubo una etapa donde crecimiento y deuda funcionaron, es el que yo describí al comienzo. Sí. Después hubo una etapa más o menos de la década del 30 hasta los años 70, donde por razones que no tienen que ver con lo que pasaba en la Argentina no podía tomar deuda, y de los 70 que se abrió un mercado de capitales, ahí la Argentina entró y desde ese momento en adelante no logró salir. ¿Pero y todos O los en todo proyectos caso, políticos fueron digamos, lo mismo? ¿Todos los proyectos políticos de la década del 70 esta Eso- parte fueron esa iguales? es otra discusión. No, es la Esa es otra discusión. discusión. Es Bueno, otra discusión. ¿En qué sentido? En el cosas sentido de que la similares. Argentina, desde hace varias décadas, toma más deuda de la que está en condiciones de solventar. Le podemos echar la culpa a un gobierno en particular, a otro. Esto tiene orígenes en un contexto específico. Pero La ahora, década del 70, Roy, el gobierno retomando un poquito militar. lo que dice Pablo, ¿todos los gobiernos tomaron la deuda para lo mismo? Pues me parece que ahí está un poco la base de la discusión. Yo quisiera tomar un punto que señalaba Delfina, y es A que ver. la economía argentina hace muchas décadas que está estancada. Claro. Con una economía estancada es muy difícil atender compromisos que crecen todo el tiempo, sobre todo porque además, con muy alta inflación, la Argentina no tiene un mercado de capitales. No lo tiene. Bueno, ahí ¿Puedo? está mi pregunta, porque Roy habló menos, que yo pregunté cómo hacer para generar dólares, que la economía crezca y Hay que exportar, eso es sea la- inclusivo, que no se quede cada vez más gente afuera. Sí. Bueno, yo creo que ahí la enseñanza histórica es la Argentina funcionó bien en la medida en que la deuda, la inversión extranjera fueron se dirigieron sobre todo a promover proyectos productivos potentes, que significa fundamentalmente incrementar la capacidad exportadora. A esto hay que agregar también que la Argentina es una sociedad con altos niveles de demanda y, por tanto, bueno, esto significa que la tentación de muchos gobiernos militares, radicales, peronistas, Sin grieta. sin grieta, en Sin esto sin grieta. grieta, de mantener un tipo de cambio alto, ¿no es cierto? Mantener salarios en dólares altos es extendida, ¿no es cierto? Bueno, vos Y esto es dijiste parte del exportar, problema. Delfina dijo exportar. Te quiero escuchar a vos, Iván.
Sí, para mí no pasa por exportar. Exportar es una consecuencia, pero quiero responder algo que vos dijiste. Vos preguntaste, ¿todos los gobiernos tomaron deuda para lo mismo? La respuesta es sí, porque la deuda es hija del déficit fiscal. No existe deuda, no existe endeudamiento si no hay déficit fiscal. Y el déficit fiscal es porque tenés un gasto público mayor a los ingresos. Hay una segunda discusión que es, che, pero ¿me endeudo en pesos o me endeudo en dólares? Es otra discusión, que pensá en esto. Necesitamos niveles de desarrollo y económicos para eso, no vamos a llegar a la magia. Es otra discusión esa, por eso hay que separarlas. Que es interesante, pero es otra. Ahora, sobre cómo crecer, no pasa por exportar. Argentina, de hecho, exporta un montón a partir de la salida de la convertibilidad y el país estaba hecho trizas. Entonces no está bueno. Mirá cuánto exportamos. Sí, la pobreza era 70%. ¿Por qué? Porque porque los salarios eran muy bajos. Porque el dólar estaba en 4 mangos y eso pulverizó los salarios. Entonces, ¿cómo creces? Mirá, si acá tuviéramos un sistema institucional razonable que diera previsibilidad de largo plazo, si no tuviéramos inflación, si no tuviéramos cepo, si no tuviéramos la carga impositiva que tenemos, el sector productivo sería más vigoroso, crecería y tal vez tendríamos superávit comercial, tal vez no, Iván, pero creceríamos con empleo y buenos salarios. queda un minuto. Le quiero dar la palabra a Delfina y que Roy también haga un breve cierre. No, brevemente. A mí me parece que es importante entender que tanto la deuda como la inflación son consecuencias, son síntomas de una enfermedad que tenemos que resolver, que es cómo hacemos para crecer, cómo hacemos para generar desarrollo, cómo hacemos para que esa Argentina tenga trabajo, tenga producción. Yo creo que el gobierno paró un vendaval que era el default, que era un riesgo de hiperinflación y que recién ahora, con la salida de la crisis, está pudiendo reactivar sectores económicos claves. Creo que eso necesita estabilidad, creo que eso necesita acuerdos, también acuerdos políticos con las fuerzas de la oposición, pero que está claro que el problema es cómo renegociamos una deuda externa en dólares que le permita a la Argentina crecer, producir y estar mejor, sobre todo para las clases más populares. La deuda no sería un problema si la Argentina tuviera una economía mucho más dinámica y sobre todo una economía con mayor potencial exportador. Si fuese así, sería como la situación en muchos otros países de América Latina y del mundo donde nadie sabe qué es el Fondo Monetario Internacional. A los tres les agradecemos muchísimo estar en Fuego Amigos. Seguiremos charlando de esto. Gracias porque fueron diferentes miradas. Y recomiendo muchísimo el libro de Roy Ora y Gerchunov, La moneda también lo en el recomiendo, aire. Es estoy excelente leyendo. y ahí Yo pueden también, leer yo también. algo Acá no que hay dijo grieta. Roy Acá no hay Ora grieta. y que aplica también para la educación y para otros grandes problemas estructurales y resueltos en la Argentina, que es pensar a largo plazo, mirar la película y no la foto. Ya Bueno, venimos. Gracias, gracias por ayudarnos a pensar. Dale, fuego amigo, nos estamos yendo. Que lo lea Caruso, que estuvo de vacaciones. Sí, que lea el Fuego Amigo, Pablito léelo. Caruso que léelo. lea el Fuego Increíble. Amigo. Mira, ya te está gritando la barra brava atrás. Anticlase trabajadora el comentario. Bueno, fuego amigo de la jornada de hoy. Ricardo López Murphy, ni más ni menos, sobre la interna de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires. No quiere debatir nadie porque están convencidos que la política se tiene que hacer con marketing y sonrisas. ¿Es verdad? Es verdad. Nunca lo vi a Ricardo López Murphy tan cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo te digo que tiene razón López Murphy en lo que está diciendo. Y Cristina. Que primero, que no quieran debatir, pobre. Y segundo, qué pobreza lo que se ve en el debate público, Sí, que atraviesa todos los partidos. Estamos viendo muchos candidatos y es realmente preocupante, sin propuestas. Nosotros preguntamos a lo largo de todos estos días a los candidatos que vienen al piso cuáles son sus propuestas, ¿no? En términos laborales, desempleo, seguridad. ¿Y la Nada. ciudadanía está demandando proyectos de ley o la ciudadanía está demandando defensa de un modelo o de otro? Lo debatimos mañana porque se nos va el programa. Los modelos se modifican también con leyes, ¿eh? Ojo. Sí, claro. Ojo. No, lo vamos a seguir debatiendo. Sepan que estamos votando a quienes nos van a representar y los están escuchando acá en Fuego Amigo. Hasta mañana. La seguimos mañana. Chau.